últimamente ha despertado mucha polémica, mucho interés, porque han surgido muchas prácticas filosóficas parecidas a filosofía para niños, y también han surgido visiones diferentes de lo que debe ser o lo que no debe ser filosofía para niños. Hablando de las ideas de Matthew Lipman y Ann Sharp, como bien decía Félix, a Ann Sharp no la puedes quitar de la jugada porque fue instrumental especialmente en llevar al mundo filosofía para niños. Ella era la que andaba literalmente por todo el mundo dando cursos, organizando congresos, participando en eventos que tenían que ver con filosofía para niños. Entonces, yo pienso que sí hay valores que estamos promoviendo, estamos tratando de llevar a los estudiantes hacia esos valores. Ahora hay que tener mucho cuidado cómo se usa el lenguaje, porque ¿qué diferencia hay entre tratar de que piensen en ciertas formas y una indoctrinación? ¿No? Por ahí van las críticas. Pero vamos a ver, porque además son demasiadas transparencias, yo creo que no las vamos a revisar todas, pero hasta donde lleguemos y luego abrimos a preguntas. Pero esta es la situación, ¿no? de qué valores debe promover o qué valores está promoviendo filosofía para niños. Que, como vieron en la cosa del Congreso Juvenil, ¿qué tipo de mundo nos gustaría ver a los que hacemos filosofía para niños? ¿Y qué tipo de personas queremos formar? Entonces, tiene influencia, y esto, si ustedes leen los fundamentos teóricos, los libros que ha escrito Matthew Lipman, pues tiene una influencia liberal de gente como John Stuart Mill, gente que hablaba de la importancia del individuo, de los derechos del individuo, de aspectos como dignidad, libertad, igualdad, individualidad, tolerancia y lo demás. Esto decían los liberales. Pero también queda claro que son personas que arguyen sobre el significado de estos conceptos para la vida política. La tradición liberal no es tanto una doctrina, sino una serie de debates. Sin embargo, está claro que existe la tradición liberal, pero no hay un acuerdo generalizado y único de en qué consiste cada cosa. Y nosotros sí estamos promoviendo valores como la tolerancia, el respeto a los derechos de las personas, el trato digno a las personas, ¿no? Y eso se asocia con esta tradición. Pues todo ser humano comienza con una serie de posibilidades. Algunas personas tienen un rango más amplio de opciones que otras. La medida de mi vida, el estándar con el que va a ser medida como más o menos exitosa, depende, aunque sea solo en parte, de las metas que me propongo a mí mismo, ¿no? Aquí entra un poco, o sea, todos nacemos con diferentes oportunidades y alternativas. En México todo el mundo tiene derecho a la educación y a cursar la educación básica, pero si vivo en una comunidad de Chiapas, en el cerro, donde no hay luz, ni agua, ni escuela, pues ese derecho no tiene mucho significado. En filosofía para niños, parte de lo que hacemos desde niños y adolescentes es ayudar a que vayan conformando un proyecto de vida. O sea, ¿qué metas tengo para vivir? Por otra parte, es más adecuado hablar de identidad que de raza o cultura. La individualidad consiste, entre otras cosas, en escoger por mí mismo, en lugar de dejarme influir por las presiones políticas y sociales. Esto tiene que ver con toda la explosión de la globalización y de los intercambios entre diferentes culturas. Por eso muchas ideas están tomadas de un profesor que está en Estados Unidos, creo que en Princeton o en Harvard, anduvo en las dos, creo que ahora está en Harvard, y habla de esta nueva visión de las cosas. Podemos hablar más de identidad que de raza o cultura, porque incluso dentro de las mismas culturas hay mucha diversidad. Entonces la individualidad consiste, entre otras cosas, en escoger por mí mismo y no dejarme influir por las presiones políticas y sociales. Un poco lo que hablaba, creo que Miguel Ángel, ¿dónde está? Sí, de las falacias. O sea, no somos una ciudadanía crítica, entonces nos dejamos engañar por todo lo que sale en la televisión y escogemos
presidentes como el que tenemos ahorita porque no somos críticos, ¿no? Porque está guapito y está casado con una actriz, y sí, la gente votó por él, yo no, pero la gente en muchos casos porque se dejan ir por la imagen, por lo de afuera. Decía John Stuart Mill que aquel que deja que el mundo o la porción donde está escoja su plan de vida por él no necesita otra facultad que la de la imitación. Aquel que escoge su plan de vida por sí mismo necesita usar todas sus facultades, necesita del uso de la observación para ver, del razonamiento y del juicio para prever, actividad para recolectar los materiales necesarios para decidir, discriminación para decidir, y una vez que ha decidido, firmeza y autocontrol para ceñirse a su propia decisión. Y todo esto, estas cosas que se van nombrando, no tienen que ver con tener mucha información en la cabeza, ¿no? Entonces, sino poder razonar adecuadamente. Y si enfrento un problema, saber qué información necesito para solucionarlo, dónde la puedo encontrar, cómo la puedo aplicar, ¿no? Y lo que decía también Ricardo de la forma, ¿no? Creo que estamos atorados con las formas, o sea, que el niño trae los pelos así, pues ¿qué me importa? Estoy completamente de acuerdo en eso, no me va a evitar que aprenda o que no aprenda. Y muchas veces la preocupación por las formas es la que le da en la torre a lo significativo que podría ser el aprendizaje para los estudiantes. En Chiapas es terrible ver cómo, por ejemplo, van a la selva lacandona y los lacandones que conservaban su traje blanco, que ellos mismos se hacen ahí, la tela y todo, y el pelo largo, los niños, el pelo no se lo cortan, ¿no? Pero van a la escuela y se acabó, porque ahí les piden el uniforme. Entonces la predominancia de las formas en lugar del fondo, de lo sustantivo, es algo que nos ha perjudicado también mucho. Entonces, para que construir una identidad tenga sentido, tiene que ser decidida por las elecciones que uno hace, pero también tiene que tener en cuenta factores externos, sobre los que uno no tiene control, factores que van más allá de nuestras propias elecciones, de la idea de que el ser no nos es dado de nacimiento, solo se sigue que hay que ir creándonos a nosotros mismos como una obra de arte. La identidad se articula a través de conceptos y prácticas que nos vienen dadas a partir de la religión, la sociedad, la familia, la escuela, el Estado, y mediado por los amigos, nuestro grupo de pares. El ser que nosotros formamos es el producto de nuestras relaciones desde temprana edad con otros con los que convivimos. Entonces todo esto es bien importante en cuanto a lo que hacemos con filosofía para niños, ¿no? La influencia de la religión, la sociedad, la familia, pues si trabajamos con niños y adolescentes mexicanos, esto va a tener mucho que ver. Si hubiéramos nacido en Islandia, sería otra cosa completamente diferente, ¿no? O si hubiéramos nacido en Siria, pues también sería un proceso muy diferente de ir desarrollando, conformando una identidad. Nos involucramos en ir escribiendo una narrativa que va guiada con nuestras intenciones a corto plazo y estas a su vez por nuestras metas a más largo plazo. Una buena sociedad es aquella donde sus miembros pueden ser agentes de su propio destino, con autonomía moral y con un sentido de justicia. Entonces esta narrativa que se va escribiendo es el proyecto de vida en el que estamos apoyando a los estudiantes, ¿no? Ayudar a que el adolescente no se... O sea, tú le preguntas, descríbeme un día de tu vida dentro de un año, y no tiene idea, porque sus aspiraciones son a qué antro va a ir el viernes, ¿no? Y ya lo que pase en 2 años, pues le tiene sin cuidado. Entonces ir ayudando a desarrollar un proyecto de vida. Somos nuestros fines, nuestras metas, y no nos podemos imaginar a nosotros mismos alejados de nuestras convicciones y nuestras lealtades. Vivir con ellas es parte inseparable del entendernos a nosotros mismos como las personas particulares que somos. Nuestras habilidades mentales, lo adecuado de nuestras opciones y el grado de independencia que tengamos van a determinar el grado de autonomía con el que nos podemos manejar en el mundo.
Esto tal vez todos están de acuerdo, y que es parte de los valores que quisiéramos ir transmitiendo a partir de lo que se hace con filosofía con niños y adolescentes. Pero hay muchos contextos en donde no se está de acuerdo. No se está de acuerdo en que haya esa autonomía, ese pensamiento reflexivo, ese pensamiento crítico. Yo les mencionaba ayer medio en broma, pero en serio también, de mi hermana del Opus Dei. Y a mí me tocó estar, por azares del destino, duré menos de un mes en la Universidad de Navarra, antes de estudiar otras cosas. Estaba joven, entonces le hablé a mi mamá y le dije: mamá, me voy a ir, porque si no me voy a ir me van a correr, ¿no? Porque yo digo lo que pienso. Y cuando llegas y te dicen que a los niños no hay que confundirlos, como el ejemplo que daba Ricardo también del caballo, o sea, si ya sabemos cuál es la manera correcta de pensar, pues no confundas a los niños, nomás le dices cuál es y te aseguras de que vaya caminando por ese camino que ya sabes que es el correcto. Nosotros no estamos de acuerdo con eso en filosofía para mí. Nosotros creemos que cada quien debe ir escogiendo su propio camino. Pero lo que quiero insistir es que hay grupos de personas e ideas sobre educación que no concuerdan con lo que nosotros hacemos. Entonces, desde ese momento nosotros estamos tratando de inculcar ciertos valores que creemos que son positivos para la formación de las personas. Entonces, el concepto de cultura se ve como un lente de valores y conceptos a través del cual se ve el mundo. Sin embargo, esto puede esconder la diversidad y complejidad de muchas personas dentro de una misma cultura. El concepto de membresía en una cultura puede ser problemático y llevar en un momento dado a la estereotipación de un grupo. Nuestro sentido de identidad sí tiene que ver, sin embargo, con nuestra pertenencia a una nación y una raza. Necesitamos ayudar a los niños para que se vayan construyendo a ellos mismos, y tenemos que hacerlo de acuerdo a nuestros valores, porque ellos no comienzan con valores propios. Apreciar la autonomía tiene que ver con respetar las ideas de otros y sopesar las ventajas y desventajas de los planes que ellos hacen para sus propias vidas. Pero los niños no vienen con planes e ideas propias. Por eso en educación sí debemos transmitir valores a partir de los cuales los niños y adolescentes puedan ir construyendo los suyos propios. Claro que van a existir diferencias de valores, pero estas tienen que ser resueltas a partir del diálogo razonado. El conflicto es endémico al multiculturalismo. Las normas culturales se construyen no solo a partir de lo que afirman y aceptan, sino también con base en lo que excluyen, rechazan y ridiculizan. Y por acá, bueno, hay un efecto homogeneizador de los medios de comunicación y cultura de masas que atenta contra la autenticidad y criticidad de las diversas posturas culturales. Lo que decíamos de los medios de comunicación masiva. El mayor problema es la efectividad con la que estos medios masivos de comunicación están al servicio de los esquemas de las empresas transnacionales y del capitalismo neoliberal. La creación de necesidades superfluas es exitosa en la ausencia de intervenciones que fomenten el pensamiento crítico, que es lo que se supone que nosotros queremos hacer. Entonces aquí está muy clara una postura en contra de las políticas de las empresas transnacionales que están favoreciendo pues muchas cosas que sabemos que son negativas, entre otras acabándose el planeta. Pero aquí estamos tomando una postura bastante clara y definida en cuanto a ciertos valores, no nada más con los que estamos de acuerdo, sino algunos con los que estamos en contra, ¿no? Ahora, por suerte, hasta tenemos el respaldo del Papa, ¿no? Cuando habla de la necesidad de medirse con esa forma de consumir y de este capitalismo rampante, le dicen, que está llevando a una muerte ecológica del planeta. Y para que el mismo Papa lo diga, pues sí, a los papas los identificaba con la extrema derecha, pero no, yo tenía mis prejuicios, es diferente. Entonces, la idea del universalismo de la naturaleza humana viene de la Ilustración. Sin embargo, los principales opositores son aquellos teóricos de las diferencias de razas, a partir de los cuales comienza a justificarse el colonialismo
y la esclavitud, y más adelante el genocidio. Uno de los procesos positivos tiene que ver con la visión de la necesidad de respeto hacia todos los seres humanos, simplemente por el hecho de ser humanos. Esto lleva a la habilidad de ver las similitudes donde otros solo veían diferencias. Esta sabiduría ganada poco a poco debe ser defendida indefinidamente. Entonces, independientemente del color, del estatus socioeconómico, de lo que sea, la necesidad de respeto hacia todos los seres humanos es otra cosa que promovemos con filosofía con niños y adolescentes. La autonomía es algo de lo que debemos ser nuestros propios autores, pero sin olvidar que el lenguaje con el que escribimos no es propio, nos viene dado por la sociedad y los contextos donde nos desenvolvemos. Nos vamos formando a nosotros mismos, pero dentro de los límites del entorno donde estamos. Los pasos que damos al tomar decisiones que nos acercan a nuestras metas deben estar iluminados por la luz de la razón. Sin embargo, como todos sabemos, esto no siempre es el caso. La capacidad para razonar está en la base de la justificación para dirigir nuestras propias vidas, y esa capacidad puede ejercerse adecuadamente cuando se cuenta con la información relevante para tomar buenas decisiones, que es otra meta muy clara: equipar a nuestros estudiantes con los elementos, con las herramientas para que puedan tomar buenas decisiones en cualquier ámbito de su vida. Nuestras ambiciones, deseos y metas son lo que nos motiva y también son lo que va definiendo nuestra identidad. Son lo que determina el camino que vamos tomando para llegar a ser la persona que queremos ser. Nos identificamos con ellas y las asimilamos como nuestras. La razonabilidad, también alguien habló, creo que fue Tomás, de la diferencia entre racional y razonable. Sí, ¿verdad? Sí, Lippmann hablaba de la razonabilidad. O sea, lo racional es más crítico, más formal, más... Y también habla de lo emocional, y el equilibrio entre lo racional y lo emocional sería lo razonable. La razonabilidad es una condición para poder actuar como agentes de nuestras decisiones, y está en la base de nuestra libertad. La educación debe ir preparando al niño para que lleve una existencia autónoma, también para que sea un ciudadano crítico dentro de un contexto democrático. Para que esto pueda darse, la razonabilidad es un prerequisito. Otra vez, el contexto democrático. Y democrático no nada más de cualquier tipo de democracia, sino que específicamente de una democracia que Lippmann llamaba, y esto desde Dewey, solidaria, democracia deliberativa. Creo que Dewey le llamaba, no sé si creativa o crítica. ¿Alguien se acuerda? A la democracia, el concepto de democracia, no sé si era creativa o crítica, pero es la deliberativa. Ajá. Entonces, son una serie de valores que estamos queriendo promover. El padre de William James decía que el fin de la educación era el formar individuos como instrumentos de felicidad, primero para ellos mismos y después para aquellos con los que conviven, ¿no? También esta preocupación, ir alejándose de un individualismo egoísta que dice yo y lo que me conviene, y ir preocupándonos también por lo que pasa en nuestro entorno inmediato, mediato y, o sea, del mundo también. La educación debe expandir nuestros horizontes y exponernos a un mundo más amplio del que habitamos. Esto puede traer amplios beneficios a los niños al ayudarlos a entender mejor los dramas y situaciones que se dan a su alrededor y a emanciparse de las limitaciones de sus circunstancias locales, o sea, pensar globalmente y actuar localmente. Los padres tienen mucho que ver aquí. Las familias autoritarias no preparan para la autonomía. Preparan al niño para que repita acríticamente una serie de roles y papeles que ellos creen convenientes. Los padres que educan para la autonomía van dejando que sus hijos vayan construyendo una identidad propia, aunque esta a veces no sea de su entero agrado. Aquí tenemos problemas, ¿no?
tenemos problemas muy claros, porque en México hay muchas familias todavía muy autoritarias. Entonces sí nos ha pasado en las escuelas, donde se van a quejar de por qué tienen a su niño o su niña en esa clase de filosofía, ¿sí? Porque dicen, es que yo lo mando a la escuela para que le enseñen a que me obedezca, y ahora resulta que viene y me cuestiona, ¿no? Entonces, sin embargo, es importante que los niños crezcan dentro de un esquema de valores que es transmitido por los padres, pero con la apertura y posibilidad de que ellos lo modifiquen conforme van desarrollando su propia identidad, ¿no? Aquí es también donde nosotros hacemos ruido cuando hay filosofía para niños en la escuela. Va a haber papás muy contentos con eso, pero va a haber otros que no. O sea, no les gusta que el niño cuestione, que les pida razones, ¿no? A mí, mi hija adolescente, cuando me pidió un permiso, ahorita ya tienen 30 y tantos y están bien, afortunadamente, pero adolescente, un permiso para ir a no sé dónde, con quién, y le dije no. ¿Y por qué no? No me acuerdo, te dije, pues por esto y esto y esto. Dice, pues tú sabes que esas no son buenas razones y tú nos has explicado eso. No, pues ni modo, ¿no? Ahí hay que aceptar. Si los educas así, pues tiene ciertas consecuencias. Entonces sí es importante que crezcan con los valores de la familia, pero en la comunidad de diálogo, si vienen de una familia congruente con lo que hacemos en filosofía, no hay problema. Si vienen de una familia disfuncional, en donde es un desmadre en su casa, o hay abusos, o hay desempleo, o hay... el papá está en la cárcel y la mamá trabaja de prostituta. Entonces esos niños, si los tienes en tu clase, pues la comunidad de diálogo va a ser un lugar seguro, un espacio donde reflexionar, donde poder ir tomando decisiones sobre qué van a hacer con su vida a pesar de las circunstancias que les están tocando vivir. O sea, también les da elementos de resiliencia el trabajo en comunidad de diálogo. Y con esos niños no tenemos problema, pero sí vamos a tener problema con los niños de familias autoritarias, de familias racistas, de familias sexistas, ¿no? De familias, me estaba entrevistando Carla, ¿sí? Estamos hablando, hay familias que te dicen es que, por supuesto que no a los homosexuales y a los matrimonios del mismo género, y por supuesto que vayan a adoptar una pareja, no, eso es una aberración, esos hay que curarlos, están enfermos, ¿no? Bueno, eso es lo que piensan algunas familias, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de valores vamos a promover en filosofía? Eso ya es un poco más delicado, pero cuando más yo, Eugenio, pienso que cada quien tiene derecho de escoger con quién haga su vida de cualquier tipo, ¿no? Siempre y cuando no dañe a terceros. Entonces, sí vamos a tener problemas con familias que promueven ciertos valores con los que no estamos de acuerdo, ¿sí? Por esto es razonable que los niños sepan acerca de la variedad de religiones que existen en su entorno mediato e inmediato, sin tener que adoptar ninguna de ellas, sino seguir los preceptos de la religión que aprendieron en casa. Esto les permitirá hacer sus propios juicios una vez que van adquiriendo su autonomía, pero les da una importancia muy grande a las primeras elecciones sobre las que los padres influyen en los hijos. Esto me parece importante también, que filosofía para niños no sea un movimiento de tapete brusco y violento para los niños que vienen de casas más conservadoras. O sea, es importante que los niños tengan un asidero de dónde decir qué está bien, qué no está bien, y por qué está bien y por qué no está bien. Aunque sea de valores de una religión conservadora, es importante que lo tengan. Y es importante que en la comunidad de diálogo, con la comparación del pensamiento de otros compañeros, vayan dándose cuenta de que el cómo están siendo educados y los valores de su casa no son los únicos. Y hay valores diferentes que no necesariamente por ser diferentes están equivocados o son malos. Y que gradualmente vayan haciéndose sus propias personas, conformando su propia identidad y no adoptando acríticamente la que les tocó, en donde les tocó nacer. Y esto también mueve, o sea, no es un poco controversial.
Nos interesa formar niños y adolescentes que no nada más se conformen con ser buenos ciudadanos, sino que se preocupen por dejar la comunidad donde les toca situarse y crecer mejor de como la encontraron. Sentir cierto sentido de responsabilidad por su comunidad. Otra vez, no al individualismo egoísta, sino en donde me haya tocado vivir, aunque no sea, o sea, yo soy de San Luis Potosí, como dice la canción, aunque yo estoy viviendo, llevo 20 años en Chiapas, entonces tratar de dejar esa comunidad donde yo estoy con mis acciones locales un poco mejor de como la encontré, preocuparme por el entorno. Algunas personas, esto tiene que ver con lo que dice Anthony Kwame Appiah, que es un filósofo que les digo que está en Harvard, ¿no? Y esta idea de cosmopolitismo ya trascendió a eso del hombre universal, ya no es eso, es algo diferente, y yo creo que bastante actual y muy congruente con lo que queremos promover en Filosofía para Niños. El concepto de cosmopolitismo como algo no solamente no lograble, sino como inclusive como algo no deseable, una forma moderna de discriminación a todo lo que es local. Los valores cosmopolitas vistos de este modo en realidad son otra forma de imperialismo, un parroquialismo inflado de pretensiones universalistas, ¿no? Appiah le dice el liberalismo en safari, o sea que se va promoviendo por todos lados. Cada vez estamos más interconectados y se habla de la aldea global y ser ciudadanos del mundo. Sin embargo, un cosmopolitismo que tiene raíces implica formar personas que tienen un grado alto de tolerancia, apertura mental y modestia epistémica. Nosotros le llamamos humildad intelectual también, modestia epistémica, que son capaces de preocuparse por otros que no son parte del mismo orden político, otros que pueden tener compromisos y creencias diferentes a las nuestras y que tienen la capacidad para comunicarse con ellos. De aquí la importancia del diálogo razonado como medio de comunicación e intercambio de ideas. Entre nosotros mismos que estamos en Filosofía para Niños se ha visto que en lugar de practicar esta capacidad para comunicarme con otros que no tienen mis mismas ideas, se rechazan. No es ningún secreto que hay mucha gente que a Oscar Grenier lo ven como el diablo con sus prácticas filosóficas, ¿no? Y yo estoy de acuerdo más con Félix, que su tema para el evento internacional del año que entra en Madrid es los aires de familia de Filosofía para Niños. O sea, somos muchos que creemos que la filosofía puede ser una herramienta para formar mejores personas, para que sean más críticos, para que le den un camino razonable a su vida. Son diferentes formas, ¿no? Y a veces en lugar de dialogar y de ver en dónde nos encontramos, se dice, ah, no, eso que está haciendo, eso no es y no quiero nada que ver con eso. Creo que allí estamos equivocados. Un cosmopolitismo que valga la pena tiene que darle valor a la vida humana, el valor de vidas humanas particulares, las vidas que se han hecho para ellos mismos, con sus propias comunidades que les dan significado. Este es uno de los retos. Se necesita reconciliar un universalismo con la legitimidad de al menos algunas formas de parcialidad. También se necesita partir de una base de consideraciones éticas que den sentido a las acciones y los proyectos que tenemos como personas individuales y también como personas dentro de un contexto social. La persona tiene una dimensión moral y como ser humano tiene obligaciones hacia otros seres humanos. Y esto tiene que ver con una preocupación por la justicia social. Y para esto se necesita una sociedad ordenada, un Estado justo y un ideal de gobernabilidad dentro de una democracia deliberativa. Son puros valores específicos que creo que estamos promoviendo. Y ya desde la justicia social hace mucho ruido en muchos contextos. ¿Por qué? Porque implica que haya más igualdad, ¿no? Y que haya más justicia social en cuanto a que en México tenemos una clase poderosa, millonaria, muy pequeña, ¿no? y tenemos muchas diferencias de clases y gente que no tiene
acceso prácticamente a nada. Entonces eso no refleja ninguna justicia social. Para ir articulando nuestra identidad, echamos mano de los conceptos y prácticas que nos están dadas por nuestra religión, nuestra familia, sociedad, escuela, Estado, y esto ya lo había comentado, y la influencia de pares y amigos. Nuestras preocupaciones y limitaciones dentro de una dimensión ética tienen que ver con cómo me comporto con otros que son importantes para mí y qué aportan en la formación de mi propia identidad a partir de nuestras relaciones cotidianas. Todo esto influye a su vez en una tarea política que tenemos y que consiste en aportar para formar una sociedad justa y ordenada, y una personal que consiste en tratar de vivir una vida buena. Martha Nussbaum menciona en una reciente defensa del cosmopolitismo que debemos reconocer lo humano donde quiera que ocurra y darle a sus ingredientes fundamentales, razón y capacidad moral, nuestra lealtad y respeto. Como dice Martha Nussbaum, que uno de sus escritos habla bien de filosofía para niños, si conoce filosofía para niños. Todo esto y todos estos valores de los que les he estado comentando, de la democracia deliberativa, del respeto al ser humano, pues no se dan con ISIS, ¿no? Porque hablaba Félix de los valores universales, pues no son tan universales, porque si no todo el mundo pensaría que se deben respetar. Y obviamente el yihadismo, creo, es radical, pues no los respeta, porque si tú no te quieres convertir al islamismo, a ti mismo te mato, ¿no? Entonces, ¿dónde están los valores universales del respeto a la vida, por ejemplo, y del respeto a pensar diferente? Entonces, es un poco controversial, yo no creo que sean tan universales. En la nube de las ideas de Platón sí, pero a la hora que aterrizan ya no. La idea del ciudadano del mundo antecede y es la fuente de la idea de Kant sobre el reino de los fines, y tiene una función similar al inspirar y regular la conducta moral y política. Uno siempre se debe comportar tratando con el mismo respeto la dignidad de la razón y de la elección moral en cada ser humano, siempre y cuando no dañe a terceros. Un ciudadano del mundo puede ayudar a lograr un mundo mejor a través de las acciones que pueda hacer para mejorar el lugar en el que le ha tocado vivir, aunque sea temporalmente, y no tiene que ser necesariamente su lugar de origen. Pensar globalmente y actuar localmente es una forma de ir dando realidad a este ideal. Las identificaciones con lo que tenemos cerca y donde nos tocó vivir van a ir determinando los proyectos que vamos forjando, nos dan razones para actuar sobre ellos y en gran medida determinan las cosas que son importantes para nosotros. Sin embargo, el lugar donde nacimos no lo escogimos, nacemos allí por accidente. Cualquier ser humano puede haber nacido en cualquier nación, pero esas diferencias no deben ser una razón para que haya barreras entre nosotros y otros seres humanos con quienes compartimos el planeta. Debemos desarrollar la capacidad para poder escuchar a personas cuyos compromisos, creencias y proyectos pueden parecer diferentes a los nuestros. Otra vez, esta misma insistencia con, en lugar de estar en desacuerdo y alejarnos, tratar de entender y acercarnos. Creo que eso es una regla básica de la comunidad de diálogo, tratar de entender al otro, ¿no? Y la diferencia entre debate y deliberación, que no viste el cuadrito, pero en el cuadrito está claro, ¿no? O sea, en el debate es, no piensa como yo, a ver cómo le gano, voy a ver qué argumentos. Y la deliberación es, a ver qué está diciendo, cómo se relaciona con lo que yo pienso, cómo puedo tal vez embonar algunas cosas. Hay una gran diferencia entre confrontación y conversación. Como bien dice el dicho, los viajes ilustran, y nos dan la oportunidad de conocer otras personas en otros lugares, con costumbres y formas de pensar diferentes. Nos pueden enseñar la tolerancia mutua y la aceptación de la diferencia. El antiuniversalismo promueve la confrontación desde el momento en que protege las diferencias, propiciando que las diversas comunidades se constituyan en un mundo moral propio y aislado de los demás.
La capacidad humana que nos va a permitir que haya comunicación entre diversas perspectivas de ver las cosas es la razón. El discurso del occidente con lo no occidental debe tener como eje la razón, y como dice Richard Rorty, no se trata de probar que mi sistema ha descubierto y probado más verdades y una mejor manera de vivir, sino de entender que entre nuestras creencias compartidas y deseos podemos encontrar suficientes recursos para llegar a acuerdos en cuanto a cómo coexistir sin violencia. Un poco también de lo que hablaba Pancho. El diálogo razonado tiene que ser una forma compartida de búsqueda hacia la verdad y la justicia. Por otra parte, el realismo moral, la visión de que hay una forma determinada en la que debe funcionar el universo, incluyendo una serie de afirmaciones acerca de lo que está bien y lo que no lo está, ha sido una forma en la que tratamos de imponer nuestra visión del mundo a los demás. Igual que cuando decimos, es que eso va contra la naturaleza humana. ¿Y quién decide cuál es la naturaleza humana? Esta es otra cuestión un poco controversial. Porque allá se mencionaba en la sesión que tuvimos de que si era, ¿cómo era? ¿El qué? Era de la sesión que me tocó de ética. De grados humanos. No, se hablaba de si era el miedo o la agresión o la mentira era parte de la naturaleza humana. Pero no quise abrir la discusión, pero o sea, ¿quién dice cuál es la naturaleza humana? ¿No? ¿En qué libro está escrito? Estas son las características de la naturaleza humana. ¿Y quiénes son los autores? Yo quisiera conocerlos para discutir con ellos, ¿no? Bueno, compartimos una esencia biológica, eso sí, universal, pero eso no nos da en un sentido relevante una naturaleza ética compartida. Nuestras ideas acerca de lo que está bien, lo que es correcto, son diferentes, no tienen que ver con no hay una única naturaleza humana. Eso es lo que yo pienso, pero es controversial. Y finalmente, ya para terminar, Filosofía para Niños está a favor de los derechos humanos, sí. ¿Y cuáles son estos derechos? ¿Son realmente universales? Otra vez la universalidad de los... El discurso de los derechos humanos es importante, entre otras cosas, porque es el único que valida el reclamo de niños y mujeres contra la opresión y abusos que experimentan en algunas de las sociedades tribales y patriarcales de donde provienen. También hablamos de eso en la entrevista. Sí sabemos de muchas prácticas que promueven estas diferencias terribles entre hombres y mujeres. La Declaración de los Derechos Humanos les da una voz para convertirse en agentes morales contra prácticas como los matrimonios arreglados, la mutilación genital, la esclavitud doméstica y muchas otras prácticas que están permitidas en las culturas donde les tocó nacer. Pero en esas culturas eso es normal. ¿Sí? Me parece que todos estamos a favor del derecho de los niños a asistir a la escuela y terminar una educación básica, a tener ropa, alimento y un techo donde protegerse, a tener servicios sociales y cuidados médicos. Sin embargo, hay muchas partes del mundo donde esto no se da, no porque no se esté de acuerdo, que es importante, sino porque no existen los recursos para poder proporcionar. Los contenidos de los derechos humanos pueden ser interpretados e incluso criticados. Esto no deja de hacernos un lenguaje para la deliberación y conversación acerca de su necesidad. El involucrarnos en diálogo razonado como ciudadanos en diferentes partes del mundo acerca de los problemas que nos conciernen y de los proyectos que queremos impulsar para hacer de este un mundo más justo y más humano es parte de lo que trabajamos con Filosofía para Niños. Una conversación en donde aprendemos unos de otros. Esto no implica abandonar nuestras diferencias. A veces los desacuerdos puestos sobre la mesa nos dejan los mayores aprendizajes. También hay cosas que compartimos, y tanto los acuerdos como los desacuerdos van más allá de culturas, nacionalidades y etnias.
Un espíritu cosmopolita nos lleva a entendernos más como ciudadanos del mundo, pero con visiones compartidas. Filosofía para niños promueve una visión cosmopolita del mundo dentro de una democracia deliberativa y dentro de un esquema donde las políticas del capitalismo neoliberal, el consumismo irresponsable y la falta de preocupación por la justicia social se convierten en causas comunes sobre las que podemos seguir dialogando. Con esto termina la presentación. Abrimos a preguntas, comentarios. Bueno, ya saben que levanten la mano y yo voy a escuchar. No es tanto una pregunta, es como un compartir otra experiencia, otra reflexión sobre lo que decían, lo que yo también les compartí un poco ayer en la presentación, ¿no? O sea, a veces sí incomodamos con este tipo de propuestas, ¿no? O sea, porque la sociedad, aunque estemos, por ejemplo, yo estoy en Valle de Bravo y ahí sí hay mucha apertura, muchas cosas diferentes, hay muchas propuestas de educación diferentes, hay sistema Waldorf, hay sistema Montessori, hay sistema tradicional, o sea, sí hay, sin embargo, sí es difícil y en determinado momento también te hace a ti cuestionarte todo lo que tú quieres también, ¿no? A mí me ha tocado, por ejemplo, en esta apertura de darle herramientas o espacios seguros a los jóvenes para que puedan dialogar sobre las cosas que les están preocupando, como por ejemplo las drogas, ¿no? O sea, ahorita el fumar marihuana, ¿por qué sí, por qué no, en qué contexto, ¿no? Y que tú les puedas brindar ese espacio, pues de repente, yo me acuerdo que hace 3 años, o sea, en la generación que va ahorita a salir, que es la segunda, tuvimos un problema súper fuerte porque por tener esta apertura en los diálogos, 2 mamás nos hicieron toda una fama que nosotros estábamos fomentando el consumo de las drogas. Entonces es como algo súper fuerte porque finalmente hay una afectación también muy grave. O sea, nosotros en ese grupo de esa generación, teníamos 7 chavos y nos quedamos con 4 chavos. O sea, en el siguiente ciclo escolar se salieron 3 chavos, precisamente por todo ese rumor que hicieron de como podíamos dialogar respecto a eso, estábamos fomentando el consumo, ¿no? Y eso además de, pues bueno, de que también justo en ese ciclo escolar, en ese año que fue el segundo de la prepa, pues también pues, éramos unos hippies, ¿no? Éramos una escuela de hippies donde nada más enseñábamos a los chavos a abrazar árboles, donde no estaban aprendiendo nada, donde fomentábamos el consumo a las drogas. Entonces sí no es fácil, y nos pasa en las maestrías. También tenemos 7 maestrías, o sea, 7 programas de posgrado ya en la universidad, y también nosotros lo que estamos fomentando con ellos es como, ¿qué es ser un agente de cambio, no? O sea, el agente de cambio que se conforma con la realidad social, pero además la transforma, o sea, empieza a actuar para transformarla. Y en ese sentido también nos ha tocado ver que también se inconforman a la sociedad, o sea que es un terreno súper complicado. Y digo, se los quiero compartir porque yo creo que yo valoro mucho lo que hacen, o lo que hacemos de estar aquí viernes, sábado, domingo, los que hacemos el esfuerzo también por estar pues, en estas formaciones, pero pues yo creo que sí hay un nicho grande de poder ir transformando poco a poco, o sea, de que eso no nos tire, ¿no? De que eso no nos haga echarnos para atrás, sobre todo a los formadores nuevos, etcétera. O sea, yo creo que sí tenemos que buscar volver a entablar esos diálogos, ¿no? Con lo tradicional, con otras culturas, y sí, el diálogo, siempre el diálogo. Y pues bueno, yo creo que lo quería compartir porque es importante, porque luego uno sí se plantea que a lo mejor no está haciendo algo bien, ¿no? Y hay que buscar esa forma y volver a replantear una propuesta que yo ayer le decía a Isis, o sea, difícilmente puedes hacer mal con esta propuesta, ¿no? Ni aunque estés empezando y no la sepas hacer, o sea, el dar espacios seguros de diálogo para niños, para jóvenes, para adultos, o sea, difícilmente puedes hacer algo mal para la sociedad. Fíjate qué curioso, la escuela Pequeño Sol, que muchos la conocen en San Cristóbal, lleva
tiene más de 30 años y desde 1992 lleva filosofía para niños. Y la población, la escuela de los hippies, la escuela de los extranjeros, igual que abrazan árboles, rezan a la madre tierra. Y después de generaciones de que van saliendo los chavos de la secundaria, de que hacen prepa en otro lado porque no hay, desgraciadamente, estudian carreras y se están viendo los resultados del tipo de personas que se están formando. Como digo, no es una panacea y no todos, pero muchos, ¿no? Son personas exitosas, profesionistas, con un plan de vida propio. Ahora ya no es la escuelita de los hippies, ahora ya mucha de la población tradicional quiere meter a sus niños ahí y hay lista de espera.